Bueno, yo titulé esta pequeña reflexión que somos galardonador de los que le buscan. ¿De buscar a quién? A Dios. Por eso que quiero decirte, María Botero, que esta palabra, quiero que la escuches y permitas que Dios te hable para que tú puedas comprender y entender. Entonces mira que aquellas personas quienes buscan a Dios con sinceridad y con un corazón dispuesto a que Dios obre en su vida, Dios va a estar allí con esa persona. Claro que sí, Dios va a estar allí, así como lo hizo conmigo. Yo también tuve el anhelo un día de conocer a Cristo, de conocerlo, de que Él obrara en mi vida, cambiara mi vida totalmente. Y yo dispuse mi corazón. Pero eso es un proceso en el cual Dios cada día va tratando con nosotros. Dice Jessica Guido Juárez, mil bendiciones. Dios te bendiga, Jessica. Pero nosotros tenemos que tener esa disposición. Y así como tú, María Botero, que tienes esa disposición, es muy bien que tengas ese anhelo. Y Dios conoce los corazones de aquellas personas que anhelan conocerlo a Él. Dios está allí mirándonos a cada uno de nosotros. Y así como lo hizo conmigo, lo hizo con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos de la congregación y con otras personas más, lo van a hacer con ustedes también, si ustedes tienen ese corazón y ese anhelo tan grande. Entonces mire que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, si están conmigo y tienen la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6, o si tienen para apuntar, lo pueden apuntar y ustedes lo pueden leer tranquilamente en su casa o a donde estén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nos está dando una instrucción. Si nosotros tenemos el anhelo de conocer a Dios, tenemos que tener fe en el Señor, fe en Él, fe que Él existe, que Él está allí con nosotros. Entonces es imposible agradar a Dios, dice la palabra, porque sin fe, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Para todas aquellas personas que quieren acercarse a Dios, es necesario que crean que Dios existe, que Dios está ahí y que debemos tener fe en Él. Entonces, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a aquellas personas que lo buscan con todo su corazón. Claro que sí. Entonces yo por eso quiero decirles que Dios premia a esas personas que lo buscan, que lo anhelan, que quieren estar allí en su presencia. Aquí la palabra nos lo está diciendo claramente. Mira que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vamos a buscar la palabra aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, le traigo una historia de esta persona que él tenía una sed inmensa y un anhelo de conocer a Dios, de saber quién es Dios, de estar ahí en su presencia. Él quería ir más allá, ¿sí? Que es el anhelo que tenemos todos, creo yo, ¿no? De saber, yo quiero aceptar a Dios en mi vida, pero yo quiero conocer a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se necesita? Entonces ya en Hebreo nos lo dice. Debemos tener fe, creer que Él existe, creer que Él está allí. Y Él nos va a premiar de una forma maravillosa. Entonces dice Hechos capítulo 10, versículo 1. Quiero empezar hablando de Pedro y Cornelio. Nos dice la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era un centurión, ¿sí? De Roma. Él era un centurión de Roma, un oficial romano, un centurión, que tenía a su mando 100 soldados, o sea, él era una persona importante. Me imagino que tenía muchas comodidades, pero él se sentía que le faltaba algo más, porque él quería conocer a Dios, pero ya él sentía temor de Dios, quiere decir respeto hacia Dios.
ya él tenía como que la iniciativa, él buscaba a Dios, él oraba al Señor, él se mantenía en comunión con Dios, pero él quería algo más. Entonces, porque aquí dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, quiere decir que él y toda su familia también amaba a Dios y también tenía ese anhelo de conocer más al Señor. Y dice la palabra que él era un hombre que hacía mucha limosna. Quiere decir que era un hombre que ayudaba, que ofrendaba al pueblo sin esperar recibir nada a cambio. Eso es algo importante que nosotros debemos aprender, que si nosotros vamos a ofrendar algo, no esperar recibir algo a cambio, sino darlo de corazón. Y esto era lo que hacía este hombre, Cornelio. Él ofrendaba y oraba a Dios siempre. Yo me imagino que este hombre, siendo un centurión, un oficial romano, obviamente, no conocía de la ley de Dios, no conocía nada de Dios, pero aún así tenía ese anhelo de conocer a Dios. Pero lo poco que él podía saber, él lo hacía. Era un buen hombre, temeroso de Dios, respetaba a Dios, honraba a Dios y oraba a Dios. O sea, quiere decir que él hablaba con Dios. Él quizás no sabía cómo, pero él lo hacía. Y eso era muy importante y Dios veía ese anhelo en su corazón. Entonces sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 10, en Hechos de los Apóstoles, seguimos allí. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le pregunta Cornelio. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas o tus ofrendas, dice la palabra, ¿no? Han sido para memoria delante de Dios. Dios estaba hablándole a Cornelio, haciéndole saber, Cornelio, yo he escuchado tus oraciones, he visto tu gran corazón, sé que eres un hombre temeroso de Dios, sé que tienes el anhelo de Dios y tus oraciones han sido escuchadas. Yo he escuchado tus oraciones, le dice Dios. Dice el 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí estamos hablando, aquí Dios está hablando del discípulo Pedro. Él le estaba diciendo al centurión, a Cornelio, que mandara a buscar a Pedro. Sí, porque Pedro era el que le iba a predicar a él la verdadera palabra de Dios. Pedro era el que le iba a hablar de Dios a él. Entonces mira aquí lo que sigue diciendo. Entonces esta posa, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí Dios le estaba dando instrucciones a Cornelio de que mandara a buscar a Pedro, y ya Pedro ya iba a tener esas instrucciones de qué era lo que iba a hacer. Era llevarle la palabra a Cornelio. Sigue diciendo, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a todos sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, hora sexta. Cuando Pedro subió a la azotea a orar, ¿verdad? Dios le reveló a Pedro lo que iba a suceder. Le dio a entender que iban a ir unos hombres a buscarlo porque él tenía que ir hacia donde esos hombres los iba a llevar. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a predicarle a Cornelio, porque Cornelio tenía una sed inmensa y un anhelo de conocer a Dios. Y no solamente Cornelio, sino toda su casa también quería conocer a Dios. Entonces, cuando ya Pedro subió a la azotea a orar, Dios le revela a Pedro esto. Le dice en estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 18, dice, y llamando preguntaron si moraban allí
un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y ahí habían llegado los hombres de Cornelio a buscar a Pedro, y ellos estaban llamando a Dice el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Le dice Pedro, Dios le dice a Pedro, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí Dios le estaba dando una orden a Pedro. Pedro, como todo buen hijo de Dios, tenía que ir hacia donde Dios lo estaba enviando. Y dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, le dice Pedro. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Le pregunta Pedro, aún cuando ya Dios le había dicho. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, vuelven y recargan y dicen, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. De lo que Pedro tenía que irle a decir. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Escuchen bien, Cornelio ya los estaba esperando. Cómo Dios se mueve, ¿no? Cómo Dios sabe y conoce los corazones de aquellas personas. Y el anhelo que tenía Cornelio. Cómo Dios mueve a las personas. Y esto es algo que nosotros debemos entender, que aunque nosotros no podamos ver las cosas, Dios sí conoce nuestros corazones y conoce nuestro anhelo, pero Él está esperando que nosotros nos dispongamos. Entonces dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí Pedro le hizo saber a Cornelio que él era un simple hombre, que él era solamente un instrumento en las manos de Dios, así como yo. Yo solamente soy una mujer, un instrumento en las manos de Dios, a dar la palabra. De lo que Dios ha dado en mi vida, dar la palabra, porque yo no puedo callar el evangelio. Y así tampoco Pedro podía callar el evangelio. Entonces Dios tocó el corazón de Cornelio, luego tocó el corazón de Pedro para que fuera a llevar esa palabra, porque estaban necesitando escuchar de Dios, estaban necesitando ellos arrepentirse y entregar su vida a Cristo totalmente. Y mira que dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sigue diciendo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vuelve y pregunta a Pedro. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y les cuenta toda la visión que Cornelio tuvo. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí Cornelio le dice a Pedro todo lo que Dios le dijo, que enviara hombres a buscarlo a él, porque él tenía que ir a llevarle una palabra. Dice el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, le dice Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. ¿Qué corazón anhelando la presencia de Dios, Cornelio? Cornelio le dice, Pedro, aquí estamos. Estamos todos unidos con el oído atento a escuchar lo que Dios te ha mandado a decirnos a nosotros. Porque queremos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque yo estoy orando, yo doy ofrendas, soy una mujer temerosa de Dios, pero hay algo más que yo tengo que hacer, claro que sí. Entonces, mira que dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, le dice Pedro. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan es Juan el Bautista, le dice Pedro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Le estaba hablando, ya Pedro les estaba predicando a Cornelio y a todas las personas ahí en su casa. Dice Jaime: dice Jaime, entiende qué conexión tuvo que recibir al profeta Pedro con la palabra de la vida eterna. Entonces dice el versículo 40. Dice el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que él es él es Dios, ha puesto por juez de vivos y de muertos. Le dice Pedro a Cornelio: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que estén en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro a ellos, mientras que aún Pedro les seguía predicando estas palabras, el Espíritu Santo, dice aquí en el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué les quiero explicar con esto? Fue un poquito largo, pero espero que me hayan entendido. Ustedes también en sus casas pueden leerlo. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ¿verdad? Todo el versículo 10 en adelante. Y ustedes pueden leer un poco la historia, pero quiero resumirle algo. Al momento yo les dije que el centurión tenía anhelo, ¿verdad?, de corazón de buscar al Señor. Y él oraba, daba limosna y también era un hombre temeroso de Dios. Pero faltaba algo más. ¿Qué era lo que le faltaba? Era que Dios tenía que enviar a Pedro para que le predicase el verdadero evangelio, para que ellos pudieran entender todo lo que Jesús hizo por nosotros, que Él vino al mundo a dar su vida por todos nosotros, a morir por amor a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Él tenía que bautizarse, tenía que arrepentirse, tenía que bautizarse y recibir a Cristo en su corazón para así ser un verdadero hijo de Dios. Entonces por eso es que Dios dice aquí en su palabra, en Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios le dio ese premio a Cornelio y a toda su familia, porque ellos tenían, como lo dije, esa sed de conocer a Dios, pero a ellos les faltaba algo, era que tenían que arrepentirse de todos sus pecados. Ellos tenían que aceptar a Cristo en sus vidas. Ellos tenían que entender el por qué Cristo vino y el por qué murió por todos nosotros, para que pudiéramos obtener, ¿verdad?, la salvación, vida eterna, el perdón por nuestros pecados, para que así podamos ser hijos de Dios. Y aquí esta historia me enseña muchísimo,
Y a ustedes también. Y si está todavía María Botero allí, quiero decirte que así como Cornelio tenía ese corazón anhelando de la presencia de Dios, y que si tu corazón también anhela la presencia de Dios, esta palabra es para ti. Tú solamente necesitas es tener un corazón dispuesto a arrepentirte por todos tus pecados, reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y aceptarlo en tu vida y creer en Él y tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe inmensa para poder agradar al Señor, para que podamos creer que Él está vivo, que Él no está muerto. Él no se quedó allí en la cruz crucificado, no. Él resucitó al tercer día para mostrarnos que Él pudo vencer a la muerte y que nosotros también podemos vencer a la muerte. ¿Cómo? Aceptándolo en nuestras vidas, para que no sigamos más en pecado, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte espiritual, mis hermanos. Esa es la paga del pecado y necesitamos ir a Cristo. Necesitamos ir a Cristo para que Él nos perdone de nuestros pecados, porque si nosotros vamos a Cristo, la recompensa va a ser grande. Es tener la salvación, mis hermanos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos atesorarlo en nuestros corazones, atesorarlo bastante. Y mira que en Romanos capítulo 10, versículo 14, en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha creído? El cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Aquí lo vuelvo y repito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice el Señor, quien ha creído a nuestro anuncio. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que necesitamos personas que anuncien el evangelio, porque ¿cómo van a creer aquellas personas que existe Cristo, que tenemos el perdón, que podemos ir a su presencia y que Él nos puede perdonar? Si no hay personas, no hay quien les predique. No hay quien les predique. Aquí Cornelio tenía la necesidad de que alguien le predicase. Y Dios envió a Pedro, a su discípulo, para que fuera a predicarle la palabra de Dios, para que él pudiera entender el verdadero significado de aceptar a Cristo en su vida. Entonces, aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está haciendo énfasis en las personas que no conocen todavía de Dios, que no conocen de Cristo, que no saben la verdad. Entonces ahí entramos nosotros y muchas personas también. No solamente yo, sino otras personas también, que no debemos quedarnos callados, debemos ir a predicar el verdadero evangelio, porque la verdad nos hace libres y la verdad es Cristo Jesús. Sigue diciendo, ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Otra pregunta, ¿cómo irán sin saber quién les predique? Debemos predicar, pero debemos ser sabios a la hora de predicar. Y para eso, mis hermanos, nosotros, los que damos la palabra de Dios. Yo no soy pastora, de verdad que no soy pastora. Yo solamente, como lo dije al principio, soy un instrumento en las manos de Dios. Pero me han enseñado, me han instruido, ¿sí? He permitido que Dios moldee mi vida, que Dios me enseñe. He leído su palabra. Y así como hija de Dios que acepté a Cristo, yo también puedo compartir el verdadero evangelio. Puedo hablar de Cristo, del por qué Cristo murió por nosotros.
Entonces necesitamos personas que vayan y prediquen. Necesitamos personas que no callen el evangelio, que no callen, sino que se levanten y hablen de Cristo, que no haya pena, que no haya temor, porque hay muchas personas sedientas, hay muchas personas con tanta necesidad, hay muchas personas que quieren saber de Dios y uno está ahí para hablarles. Pero para eso, mis hermanos, debemos tener sabiduría, debemos tener entendimiento, dejarnos moldear por las manos del Señor, debemos dejarnos que nos enseñe, ser buenos discípulos. Discípulos quiere decir estudiantes, o sea, que nos dejemos instruir de la palabra de Dios por medio de nuestros pastores, por medio de nuestros líderes, por medio de la palabra de Dios, estar en comunión con el Señor. Mira que en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles dice la palabra que cuando sobrevino el Espíritu Santo, todos recibieron el Espíritu Santo. Todos sobrevino el Espíritu Santo. Y dice la palabra que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y en toda la tierra, nos dice la palabra. ¿Cómo que recibiréis poder? ¿Cómo es eso? No vamos a recibir poderes de superhéroes, no. Lo que está hablando la palabra es que vamos a recibir esa sabiduría, ese entendimiento, ese control, ese discernimiento, ese dominio propio. Vamos a tener amor en nuestros corazones, empatía hacia los demás y vamos a recibir todo eso. ¿Para qué? Porque si tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, dando fruto, siendo testimonio de lo que Cristo está haciendo con nosotros, de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, es por medio de Dios, es que nosotros vamos a dar la palabra, por medio de Dios, porque nosotros no convencemos a nadie. Yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios, para decirle que existe Dios, existe a su Hijo, al que envió al mundo a morir por nosotros. Y ustedes los deben de saber, pero debemos extender la palabra de Dios, no que solamente quede en nuestro círculo, no, sino ir más allá, pero con la presencia de Dios. Y muchas personas hoy en día, para no generalizar, pero la mayoría de las personas no tienen la presencia de Dios. Y es muy importante para todo creyente, para todo hijo de Dios, tener la presencia de Dios y estar allí de lleno en oración, en súplica, en ruego, en ayuno también. Debemos ayunar, porque si nosotros ayunamos, miren, yo quería entender lo que era el ayuno verdaderamente, porque yo había escuchado de muchas personas que el ayuno era, uno se metía en ayuno para recibir cualquier respuesta, para recibir cualquier cosa, cualquier palabra de nuestro Señor, de lo que nosotros le estamos pidiendo, que necesitamos un ayuno y meternos en ayuno para que Dios nos hable, para que Dios nos oriente, para que Dios nos diga, ¿cierto que sí? Bueno, yo respeto eso, pero también yo he entendido por medio de su palabra. Cuando Jesús fue al desierto a ayunar sus 40 días, ¿sí? Él ayunó para estar en la presencia de Dios, para meterse en la presencia de Dios, para estar allí, tomado de la mano de nuestro Señor. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo. No ayunar solamente para recibir una recompensa de algo que estamos pidiendo, por ejemplo, algo material o algo que necesitamos. Yo creo que como hijo de Dios y como creyente de nuestro Señor, si verdaderamente somos creyentes, es anhelar cada día, buscar más de la presencia de Dios. Y el ayuno es para someter la carne, para que la carne mengüe y crezca el Espíritu Santo en nosotros, para que andemos en el Espíritu, pensemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, porque nuestras luchas diarias, mis hermanos, no es contra carne ni sangre, sino en el Espíritu. O sea, debemos luchar también espiritualmente. La palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. La palabra nos lo dice. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener luchas espirituales y debemos estar firmes.
ante cualquier acechanza del enemigo, ante cualquier plan que el enemigo esté haciendo. Mire, yo siempre lo digo, el enemigo no descansa, el enemigo no duerme, él siempre está despierto, buscando a ver quién se resbala, buscando a ver qué cristiano se resbala, porque él no está pendiente de las personas que están en el mundo, porque pues ellos están haciendo lo que él quiere que haga, haciendo lo que a él le gusta. En su mundo, en su libertinaje, pecando constantemente. El enemigo está en busca de un cristiano, de uno que se resbale, de uno que hable, de uno que permita que la puerta se abre para él entrar. Eso es lo que está haciendo el enemigo, buscando a ver quién se resbala. Y él nos conoce a todos. Así como Dios conoce nuestros corazones, el enemigo también nos conoce. Claro que sí, porque antes de llegar a Cristo nosotros teníamos una vida. Y él ya conoce esa vida. Entonces por ahí es que él nos va a atacar. Y nosotros en el ayuno, en la oración, estando ahí de cabeza en la presencia del Señor, esos puntos débiles tenemos que fortalecerlos. Tenemos que fortalecerlos para que el espíritu crezca y la carne mengüe, porque la carne nunca va a querer glorificar al Señor. La carne nunca va a querer ayunar, la carne nunca va a querer orar, la carne nunca va a querer leer la palabra, nunca se va a someter, porque eso es lo que la carne quiere, el enemigo quiere. No va a querer, mis hermanos. Entonces, por eso es necesario buscar de la presencia de Dios. Y así como Dios conoce nuestros corazones, Él ve el anhelo de cada uno de nosotros. Y Dios nos premia con su presencia. Tú estás como pasó con Cornelio. Tú quieres conocerme. Tú quieres saber quién soy yo. Pues entonces yo te voy a enviar a Pedro para que Pedro te predique la palabra, para que tú sepas el por qué es el evangelio, el verdadero evangelio, para que seas bautizado, para que te arrepientas, para que pidas perdón por tus pecados. Y así fue, y todos él y su casa fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es algo que nosotros debemos entender. Dice Humberto Benito, buenas tardes, bendiciones. Dios te bendiga, Humberto. Dios te bendiga, Humberto. Te extrañamos ayer, Humberto. O entraste o no te vi, o estabas trabajando, pero que Dios te bendiga grandemente. Aquí dice Álvaro, tenemos que hacer la voluntad del bendito, sea que es guardar sus mandamientos. Claro que sí, Álvaro, debemos guardar la palabra de Dios. Debemos guardar la palabra. Dice Humberto, sí, estaba trabajando. Qué bueno, Humberto, Dios te bendiga. Todo bien, gracias al Señor, en victoria con Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, personas así me gozo porque tienen ese corazón fortalecido con la presencia de Dios. Entonces, claro, mis hermanos, buscar a Dios, o sea, no me vayan a malinterpretar. Buscar a Dios no es suficiente. Dice Giselle Vanessa Mejía, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Giselle, Dios te bendiga, bendiciones. Buscar a Dios no es suficiente y no me malinterprete. Sí, hay que buscar a Dios, pero lo importante es tener un encuentro con el Señor. Un encuentro con Él. Claro que sí, en donde nuestro espíritu sea quebrantado, en donde nosotros sintamos la presencia de Dios. Claro que sí, eso es lo más importante, porque de buscar a Dios, sí, yo lo busco. Y eso era lo que me pasaba a mí al principio. Dice mi estimada, Jorge, Dios te bendiga, bendiciones, bienvenido. Eso era lo que me pasaba a mí y quizás a mi esposo también. Al principio buscamos a Dios, pero verdaderamente hay que tener un encuentro con el Señor. Claro, porque teniendo un encuentro con Él es que nosotros vamos a aprender a amarlo. Claro que sí, vamos a aprender a sentir temor hacia nuestro Señor, vamos a aprender a amar al prójimo, vamos a aprender a hacer la voluntad del Padre, porque vamos a saber lo que Él quiere.
Claro, por eso necesitamos un encuentro. Yo todos los días en mis oraciones le confieso, yo le digo, Señor, yo quiero que mis hijos tengan un encuentro contigo, que mis hijos sean galardonadores porque te buscan, porque te anhelan y porque desean tener un encuentro contigo. Claro que sí. Entonces, claro, dice el primer paso es el arrepentimiento. Claro que sí, pero debemos tener ese anhelo en nuestro corazón de querer conocer a Dios, de tener un encuentro con el Señor y arrepentirnos, porque allí viene todo ese quebrantamiento. Allí le vamos a decir, Señor, perdóname por mis pecados, yo no quiero no quiero continuar a hacer lo que estaba haciendo, no quiero seguir así, yo quiero seguir adelante, yo quiero que tú cambies mi vida, me transforme, así como le pasó a Cornelio. Así como le pasó a él. Cornelio necesitaba tener ese encuentro con el Señor y por eso fue que Dios envió a Pedro. Entonces, por eso es que necesitamos ese encuentro. Entonces, como les seguía diciendo, yo siempre oro a mi Dios por mis hijos. Yo tengo 2 hijos, una pequeña y uno grande ya. Pero la niña pequeña, ella sí, pues nació en el hogar cristiano, pero mi hijo mayor no. Porque cuando él nació nosotros no éramos cristianos, estábamos alejados del Señor, alejados completamente de Dios. Sí sabíamos que había Dios, pero estábamos alejados como cualquier persona del común normal del mundo. Pero como estábamos alejados del Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, mi hijo tenía 10, 11 años cuando él empezó a asistir a la iglesia con nosotros. Y a él al momento le gustaba, ¿sí? Ir a la escuela dominical, escuchar la palabra de Dios, pero a la medida que fue creciendo, pues se ha tornado un poco como difícil la cosa con él, pero ahí estamos, instruyéndole la palabra de Dios, porque sí, no nació en un hogar cristiano de cuna, como dicen por ahí, pero ahí estamos perseverando con él, instruyéndole la palabra de Dios, orando, doblando rodillas, mis hermanos, porque nosotros como madre, porque mi hija, ella desde pequeña, ella está en la iglesia, ya en la escuela dominical y todo, pero ella necesita tener ese encuentro con Dios. Ella necesita también en algún momento arrepentirse y aceptar a Cristo en su vida. Entonces, mis hermanos, no es suficiente nacer en un hogar cristiano. No es suficiente. Necesitamos también tener ese encuentro con Dios. Necesitamos también arrepentirnos. Por eso que yo invito a todas las mamitas o a los papitos que están aquí, que oren por sus hijos, que le instruyan la palabra de Dios a sus hijos, que oren por ellos, que doblen rodillas, que no se cansen de orar, porque Dios sí escucha. Dios escucha, así como Dios escuchó a Cornelio, nos escucha a nosotros. No dejemos de orar, mantengámonos firmes en la presencia de Dios, mis hermanos. Félix, buenas tardes, bendiciones, Hilda.